la serie de seminarios correspondiente a ortopedia y traumatología, el día de hoy vamos a abordar displasia del desarrollo de la cadera. Yo soy el doctor Nelson Díaz, residente de segundo año de traumatología y ortopedia del Hospital Central de San Cristóbal, y vamos a dar inicio con este seminario. Los objetivos son conocer la embriología de la cadera, definir la displasia del desarrollo de la cadera como patología, conocer su etiología y la clínica más representativa, y de igual forma identificar las principales maniobras para valoración y diagnóstico y sus tratamientos. Como definición, la displasia del desarrollo de la cadera la vamos a definir como una referencia con un amplio espectro de alteraciones patológicas que no solamente va a englobar la luxación y la subluxación y displasia de este componente coxofemoral que pueden aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marcha. No solamente como su antigua definición, que era displasia congénita o en su defecto, de igual manera asociada a algunos trastornos de malformaciones, sino también es más como una patología del desarrollo de estas estructuras que en teoría afectan la articulación coxofemoral. Desde el punto de vista de la embriología de la cadera, una vez comienza la gastrulación, desde el punto de vista de la formación de los órganos y sistemas, a partir de la cuarta semana empiezan a brotar las yemas en la región ventral, en donde estas yemas posteriormente a la séptima semana va a generar un tejido primitivo, donde se transforma en un molde cartilaginoso que va a servir de molde para realizar las estructuras, digamos, anatómicas, que posteriormente a la octava semana el embrión va a tener una cabeza femoral y un acetábulo que van a formar un solo bloque, en donde a partir de la onceava semana, esa cabeza femoral adquiere una forma esférica o esferoidal. Esa forma esferoidal es de gran importancia, ya que va a servir como asentamiento o moldeado a la superficie articular en el momento del desarrollo intrauterino. Desde el punto de vista de la embriología, de igual forma, a la doceava semana se reacomoda y rota medialmente a 90 grados esta cadera, lo que hace que se disponga directamente una interrelación entre la cabeza y la superficie acetabular, dando esa disposición articular. Para la 18ª semana, o la semana número 18, hay un desarrollo de la musculatura de la cadera, lo que va a hacer que las fuerzas deformantes actúen directamente y que forman parte también dentro del punto de vista de esta patología. Y al momento del nacimiento, una vez se obtiene el producto de la concepción, el recién nacido, el acetábulo acelera su crecimiento, aumentando esa cobertura de la cabeza femoral, hablando de un desarrollo normal de la articulación coxofemoral. Desde el punto de vista epidemiológico, vamos a tener algunos datos en donde recién nacidos hasta los 2 años pueden presentar inclusive el desarrollo de esta patología y sus complicaciones posteriores. La presentación, de acuerdo a la aparición, va a tener una relación con el sexo femenino de 4 a 1, según la estadística reportada. Un 90% normalmente se pueden dar en las primeras 3 semanas de vida con un diagnóstico apropiado y precoz, y un 0,1% presenta una displasia evolutiva o del desarrollo de la cadera. Hasta el 20% van a ser bilaterales y un 60% asociado a el miembro inferior izquierdo, con mayor prevalencia en mujeres primerizas o las que son con su primer embarazo. Etiológicamente, el origen va a ser multifactorial, en donde diferentes factores van a intervenir para que se desarrolle o que se determine el desarrollo de esta patología. Entre esos pueden ser factores mecánicos, como por ejemplo la relación entre contenido y continente en el desarrollo embrionario entre el útero y el feto, la laxitud articular de origen hormonal, en donde la laxitud va a ser promovida directamente por las relaxinas que produce la madre al momento del embarazo, que afecta directamente sobre el aparato musculoesquelético del producto de la concepción. La displasia primaria del acetábulo, por supuesto, también tiene que ver en el componente, normalmente Ortorani lo definía como un neolimbo que se forma al momento de la estructuración del acetábulo, y factores que pueden estar ligados a la genética y a situaciones del entorno, entre esos factores en cuanto a los estilos y modos de vida, y por supuesto también el desarrollo intrauterino del feto. Entre esa etiología tenemos algunos factores mecánicos, como la posición intrauterina e inclusive la laxitud articular secundario a los procesos hormonales mencionados anteriormente, en donde no solamente es de manera intrauterina, sino factores mecánicos posterior al nacimiento, en donde una actitud y una posición inadecuada con falta de estímulo al recién nacido normalmente puede condicionar a alteración de estas estructuras articulares, entre esos el acetábulo, que va a tener unas características que más adelante vamos a mencionar. Algunos factores obstétricos ya mencionados también que tienen que ver más que todo con la presentación y la actitud del recién nacido al momento de su desarrollo intrauterino, y por supuesto también esa relación contenido-continente que está también asociada a factores de riesgo como el oligohidramnios. Estos factores obstétricos, como mencioné anteriormente, están asociados principalmente en el sexo femenino, secundario a también
un factor asociado que son las relaxinas que se producen durante el embarazo como factor hormonal y la posición en actitud de flexión de la cadera y por supuesto la posición de nalgas o en posición podálica del feto al momento de su orientación, al momento de su desarrollo intrauterino. Hay algunas malformaciones congénitas que también están asociadas o que están directamente relacionadas con este tipo de patología, entre esos en un 10 o 20% el pie equinovaro, hasta en un 10% un aducto del antepié y también otras malformaciones asociadas como el síndrome de Marfan. Los factores genéticos, hay una predisposición familiar en el caso de desarrollo de la displasia del desarrollo de la cadera. Hay que normalmente incluirse en estudios ecográficos de la cadera, normalmente se describen varios estudios principalmente, y el más utilizado es el método de Graf. Hay otra relación que podemos tomar en cuenta que es un hermano afectado representa un riesgo hasta el 6% para poder desarrollar esta patología y si se dan afectados madre y el padre el riesgo hasta el 12%. Casi siempre la lasitud ligamentosa familiar, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, está también asociado a este tipo de patologías de hiperlaxitud articular y de hiperlaxitud ligamentaria. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tomar en cuenta de que las estructuras anatómicas que se van a afectar están asociadas directamente a la superficie articular y su relación con la cabeza femoral. Los núcleos de osificación, asociados también al molde cartilaginoso, van a tener una relación muy específica en donde van a luxarse y reducirse de manera espontánea y frecuentemente estas estructuras, en donde la cápsula articular, en este caso los ligamentos que refuerzan esa cápsula normalmente se distienden secundario a la falta de reciprocidad entre la cabeza y la superficie acetabular. Normalmente una cadera normal se ve de esta manera, en donde el ligamento transverso del acetábulo, asociado también al ligamento redondo, pueden también estar interfiriendo con el contenido y continente de esta articulación, generando problemáticas en la reducción de la cadera, que es normalmente cómo los factores mecánicos actúan directamente para poder reducirla al momento de poder diagnosticarla. Fíjense que una cadera normal tiene una cápsula que aparentemente se encuentra indemne con un techo, un lauron acetabular, que es lo que definíamos anteriormente el neolimbo, y el ligamento redondo, que está adecuadamente en la superficie. Sin embargo, secundario a que no hay una buena superficie de contacto, sobre todo de manera posterior-superior en la superficie de contacto de la cabeza femoral con la superficie acetabular, normalmente desplaza hacia posterior y hacia arriba, haciendo de que se distiendan los componentes ligamentarios y los componentes estabilizadores estáticos de la cadera y haciendo que haya un engrosamiento y una hiperlaxitud de los ligamentos, haciendo difícil posteriormente que ese contenido dentro del acetábulo impida directamente que se reduzca la cadera. Y fíjense cómo hay una hipertrofia de estas estructuras ligamentarias. También el labrum acetabular se hipertrofia, impidiendo de que la superficie de contacto adquiera una superficie congruente y de esta manera pues se manifiesta una cadera luxada con imposibilidad de una reducción eficiente o satisfactoria al momento de diagnosticarlo, inclusive haciendo el diagnóstico muy difícilmente asociado a estructuras como el ligamento redondo, el pulvinar, que es otra de las estructuras que podemos encontrar ahí, que van a ser digamos una función ineficiente al momento de poder reducir esta cadera. Y fíjense cómo ya en un estado más avanzado desde el punto de vista fisiopatológico, un engrosamiento del pulvinar con una distensión de la cápsula articular, el neolimbo, que es donde se desplaza o se desliza la superficie de la cabeza femoral con respecto al acetábulo, haciendo imposible o imposibilitando totalmente que reduzca esa cadera con un engrosamiento de la cápsula y una distensión de la misma. Posteriormente también se mencionan desde el punto de vista fisiopatológico algunas fuerzas musculares que tenemos que tomar en cuenta al momento de poder determinar cuáles las fuerzas mecánicas que actúan directamente desde el punto de vista muscular, sobre todo el músculo iliosoas, que desde el punto de vista él desciende desde la espina ilíaca anterior superior, bien, tomando como referencia, y él posteriormente hace una deflexión hacia posterior, haciendo de que se distienda este músculo y posteriormente genera una rigidez muscular dada por las flechas, como lo vemos acá en la imagen. Las flechas apuntan hacia arriba, determinando la dirección de las fuerzas deformantes de esta patología, que muchas veces hacen atrofia o normalmente tienen rigidez, haciendo imposible también la movilización de esta estructura para poder reducirla adecuadamente.
Existen variantes dentro de la clasificación de la displasia del desarrollo de la cadera, donde podemos encontrar una variante teratológica, donde las malformaciones o las patologías asociadas a este desarrollo son antenatales, con difícil tratamiento y un mal pronóstico. Y podemos encontrar en la mayoría de los casos una variante típica, donde posterior normalmente pueden ser prenatales, perinatales o postnatales, y por eso es que se define dentro de los cambios estructurales una displasia del desarrollo de la cadera. Desde el punto de vista prenatal, normalmente podemos hacerlo de forma ecográfica previo nacimiento. Desde el punto de vista perinatal, durante o justo después, el diagnóstico se hace con maniobras específicas. Y desde el punto de vista postnatal, incluso hasta luego de 3 semanas, podemos realizar el diagnóstico temprano para una variante típica. Y fíjense las variantes que podemos encontrar. Puede ser una variante normal, puede ser una subluxación con baja dislocación o con una dislocación elevada o alta, donde dependiendo de la severidad, pues vamos a encontrar algunas características morfológicas distintas. La luxación teratológica normalmente está asociada a otras malformaciones y la típica, normalmente los lactantes se presentan como un recién nacido normal y normalmente no se ha desarrollado por completo la articulación, lo que es beneficioso para el efecto que normalmente define Severini como una remodelación del acetábulo con respecto al tratamiento inicial. Con respecto a la clínica o los signos y síntomas que podemos encontrar, va a variar si es un recién nacido y lactante menor o si es un lactante mayor en diagnósticos tempranos. Para los recién nacidos, una vez se obtiene posterior al parto o a la cesárea, el médico pediatra, al momento de realizar la valoración, acompañado por supuesto, del ortopedista, debería realizar la valoración a través de los signos o la maniobra de Ortolani y de Barlow, con búsqueda de la simetría de los pliegues glúteos, en dado caso más adelante, y limitación de la abducción. Ya vamos a ver algunas imágenes representativas. Y el lactante mayor, con retraso en el inicio de la deambulación, puede estar asociado a este tipo de patología, acortamiento de la extremidad, que también puede ser determinado por el signo de Galeazzi, y la marcha de pato, la cojera o el caminar de puntillas puede ser uno de los signos sugestivos en donde podemos sospechar este tipo de patología. Fíjense que en la clínica, al momento de realizar la exploración física, en el examen físico podemos ver de que hay una limitación a la abducción de la cadera. En este caso, la cadera derecha, podemos observar de que el rango de movilidad es hasta 80 grados en la cadera izquierda, pero hay una limitación funcional del movimiento a la abducción de la cadera derecha, lo que nos hace sospechar de que la afectación está directamente relacionada a esta cadera. Hay un signo clínico que describe la literatura, que es la prueba de Klisyk para la displasia del desarrollo de la cadera, en donde vamos a obtener es que un trocánter está más elevado que el otro. Entonces, a la palpación, normalmente hacemos con el dedo índice y el dedo medio, abarcamos la palpación a través de las referencias anatómicas para palpar el trocánter y se va a palpar un trocánter mayor más elevado que el otro. Y otra de las clínicas que podemos ver en pacientes que ya pues cuentan con la marcha y que tienen algunas complicaciones son la actitud en Trendelenburg o una hiperlordosis, secundario también a la disposición que tiene la cadera en la posición no adecuada. Con respecto al diagnóstico, podemos mencionar diagnóstico precoz con maniobra de Ortolani y Barlow y en estadios más, digamos, avanzados o tardíos, por ejemplo, la literatura lo refiere en mayores a 2 meses, con el examen físico a través de la simetría de los pliegues glúteos en este caso, limitación de la abducción, signo de Galeazzi y signo de Trendelenburg. Fíjense que aquí podemos ver en una imagen posterior cómo se ve la simetría de los glúteos, donde podemos observar que un glúteo se encuentra más elevado que el otro. Y fíjense cómo en una disposición, en una imagen extraída de la literatura, podemos observar cómo se ve en un plano posterior y cómo está la actitud en un plano anterior al momento de levantar al recién nacido o al lactante. Aquí podemos observar también, estas son unas imágenes donde podemos determinar algunos hallazgos clínicos. No puedo reproducir en este momento los videos, sin embargo, serán cargados más adelante. Pero son las maniobras específicas que podemos utilizar. Fíjense, la limitación para la abducción. Normalmente determinamos de que la abducción puede llegar inclusive hasta 90 grados. Esos 90 grados en una cadera que está funcionalmente capacitada. Sin embargo, para las caderas que tienen limitación funcional pueden estar hasta 30 grados, inclusive menor a la limitación de la abducción. De igual forma, maniobras de Barlow o de Ortolani. La maniobra de Ortolani, donde se busca es reducir la cadera que está luxada. Esta maniobra se realiza con el recién nacido o el lactante en una posición de cúbito supino con la cadera en flexión a 90 grados y la rodilla a 90 grados, en donde el explorador va a tomar la rodilla del lactante y va a colocar los dedos índice y medio
en la referencia anatómica del trocánter mayor y el dedo pulgar sobre la articulación de la rodilla, realizando desde la abducción una presión para poder reducir la articulación y se va a sentir un clunk que va a estar determinado por la reducción de la cabeza femoral sobre la superficie acetabular. De igual forma, la maniobra de Barlow es una maniobra que busca el efecto contrario, en donde de la misma posición de cúbito supino se va a tomar al recién nacido o al lactante menor o mayor en esa posición con las referencias anteriormente mencionadas y se va a realizar una aducción y una presión hacia posterior, en donde se va a sentir un clink o un clun referido por la literatura que manifiesta la luxación de la articulación coxofemoral. Y podemos dar positivo de que esas maniobras pueden ser sugestivos de una displasia del desarrollo de la cadera que hay que estudiar. El signo de Galeazzi, colocamos al paciente, en este caso el lactante o el recién nacido, en una posición donde flexionamos ambas rodillas y las colocamos en un plano paralelo, donde se va a denotar una asimetría en cuanto a la orientación en un plano frontal o un plano lateral, que es sugestivo también de una cadera que está luxada o que no está congruente en su superficie articular. Existen también otros métodos diagnósticos desde el punto de vista imagenológico. La literatura refiere que tenemos que utilizar no solamente la radiografía, sino también el ultrasonido, en este caso el método ecográfico. Y el más utilizado es el método de Graf, que es un método ecográfico que a través de la medición de dos ángulos permite estadificar en 4 tipos la severidad de la displasia evolutiva de la cadera. Estas son unas imágenes obtenidas de una ecografía de cadera de un recién nacido, donde de 2 a 4 meses está indicado por convención o en su defecto también al mes de nacido se puede indicar este tipo de estudio imagenológico. Fíjense las estructuras que podemos observar, cada una de ellas numeradas, en donde podemos orientar desde el punto de vista imagenológico el límite osteocartilaginoso, la cabeza femoral, el repliegue capsular, el labrum y la cápsula, el techo del acetábulo, que es el techo cartilaginoso, con el techo acetabular de la superficie ósea y el promontorio acetabular. Prácticamente son algunas de las referencias que desde el punto de vista imagenológico podemos encontrar. Sin embargo, de la técnica ecográfica de Graf simplemente se va a basar en unas líneas ecográficas que me van a dar dos ángulos. Entre esos, la línea base que va a ser, en este caso, la línea verde, que va a representar la dirección del ala ilíaca. Esta dirección del ala ilíaca va a converger o va a ser tangencial con dos líneas que en este caso la línea morada es la línea del techo acetabular, que es el punto distal entre el ilion y tangencial del acetábulo óseo. Y eso, digamos, la disectriz entre la línea del ilíaco y la línea anteriormente mencionada me va a dar el ángulo alfa. Eso tiene una medición específica. Y la línea del labrum acetabular me va a hacer una disectriz con la línea basal, que me va a dar el ángulo beta. Esos dos ángulos son los que se hacen realmente para la medición específica de este estudio imagenológico, en donde el ángulo alfa debe ser mayor a 60 grados y el ángulo beta debe ser menor a 55 grados. Y por supuesto, la clasificación de Graf a través de la medición de estos ángulos, tanto para las líneas del techo y la línea de cartílago y de óseo, tenemos 4 tipos, en donde cada uno de esos tipos me va a dar un ángulo específico para alfa o beta, en donde prácticamente los dos primeros me habla de una normalidad o un retraso del desarrollo, y los tipos 3 y 4 me van a dar de la severidad con una cadera displásica o una cadera luxada. Desde el punto de vista radiográfico también podemos obtener algunas referencias específicas para poder sospechar y diagnosticar la displasia del desarrollo de la cadera. Entre eso podemos mencionar, identificadas también con colores, la línea de Hilgenreiner que pasa a través del cartílago trirradiado, la línea de Perkins marcada en rojo y por supuesto también el arco de Shenton, en donde estas líneas radiográficas me va a determinar y me va a poder orientar cómo está la cabeza femoral con respecto a la superficie articular. En este caso, por ejemplo, la línea de Perkins con la línea de Hilgenreiner también me va a dar algo que se llama los cuadrantes de Obredam, en donde esos cuadrantes me va a determinar también la ubicación específica de la cabeza femoral con respecto a la superficie acetabular y verificar en qué cuadrante se encuentra para saber si es una cadera normal o si está displásica. Otra de los signos radiológicos que podemos encontrar y que nos pueden hacer sospechar de esta patología es la tríada de Putti, en donde en una proyección anteroposterior de pelvis central en pubis podemos encontrar que en la cadera afectada, la que estamos evaluando, una hipoplasia del núcleo de osificación asociada a una verticalización del techo acetabular
y por supuesto una separación del macizo trocontérico con respecto a la línea media. Cuando tenemos esta tríada podemos sospechar también de una displasia del desarrollo de la cadera que puede estar en desarrollo de la displasia o inclusive normal según los cuadrantes de Oberth. Otras de las variantes diagnósticas que podemos encontrar son las tomografías computarizadas, la artrografía, donde normalmente se usa para criterios de selección terapéutica, y por supuesto siempre se debe realizar una documentación específica desde el momento del diagnóstico con seguimiento de esta cadera, ya que si no se hace un seguimiento específico, esta patología está asociada totalmente a problemas digamos, en el adulto mayor, que es lo que conlleva posteriormente a uso de endoprótesis para el manejo de este tipo de patologías que no fueron diagnosticadas a tiempo. Con respecto al tratamiento, anteriormente se dividía, o actualmente, mejor dicho, se divide de acuerdo al tiempo en la cual se hace el diagnóstico, tratando siempre de realizando el diagnóstico precoz y iniciar el tratamiento de forma inmediata. Anteriormente se mencionaba un tratamiento de triple pañal que normalmente hoy en día ya no se utiliza. También está referido en la literatura realizar la utilización de algunas ortesis como la almohadilla de Fresca, en donde se utiliza para poder mantener en abducción y en rotación interna la articulación coxofemoral. De esta manera, aumentar la superficie de contacto entre la estructura de la cabeza femoral y el acetábulo, y eso permite que con los movimientos, digamos, funcionalmente limitados que tiene a través de esta ortesis, ir remodelando la superficie de manera que esto permita de que la displasia no se manifieste con sus complicaciones. Otro de los tratamientos que se mencionan es la correa o el arnés de Pavlik, que es el método mayormente utilizado al momento del diagnóstico y que se puede utilizar desde las 12 hasta las 18 semanas para poder hacer la corrección específica y por supuesto la utilización va a ir, digamos, mitigándose a partir del uso moderado, limitando hasta 1 hora diaria al momento de su retiro. Hay otros que están descritos en la literatura que son muy poco utilizados, como por ejemplo el splint de Craig o en su defecto el splint de von Rosen, en donde el objetivo de estas ortesis es simplemente mantener la actitud en abducción y de rotación interna de las caderas. En este caso, pues, son muy poco utilizados. Y de igual forma, de los 6 a los 18 meses, también algunas de las opciones terapéuticas que podemos utilizar es las tracciones longitudinales y las tracciones overhead, también descritas por la tracción de O'Brien, en donde se establece prácticamente la tracción lineal del segmento para reducir esas luxaciones altas de la articulación coxofemoral, haciendo una flexión de 90 grados y hasta una abducción de 30 a 70 grados por hasta 6 semanas. Aquí tenemos de la literatura extraída algunas imágenes donde se demuestra cómo a través de las tracciones y juego de poleas podemos utilizar este tipo de tracciones referidos por la literatura, tanto para la tracción lineal como la tracción al overhead de O'Brien. Y otros métodos que también refiere la literatura son a través del método de la espica de yeso, donde podemos también mejorar la actitud en flexión, abducción y rotación de la cadera para aumentar esa superficie de contacto que mencionamos anteriormente. Entonces, también definimos el tratamiento tardío que va de los 18 a los 48 meses con tratamientos que no son tan incruentos, en donde podemos obtener reducciones abiertas más capsulografias, donde podemos hacer acortamientos del fémur o de rotaciones de hasta 10 a 15 grados. Y también referías las osteotomías pélvicas, que existen muchas variantes dentro de la literatura, principalmente la inominada de Salter, y posteriormente se hace yeso por 6 semanas y control tomográfico para poder verificar cómo se ha realizado. Normalmente estos son de acuerdo a criterios del cirujano y de acuerdo a cómo vaya evolucionando esa cadera. Esto es un algoritmo de tratamiento en donde, desde el punto de vista de la displasia del desarrollo de la cadera, podemos hacer desde la exploración física hasta donde obtenemos una exploración normal con ausencia de factores de riesgo, con una exploración dudosa de factores de riesgo o con una exploración anormal según la maniobra de Ortolani y de Barlow. Normalmente siempre cuando tenemos exploraciones normales, el tratamiento termina en una revisión hasta la adolescencia, en donde esa cadera va a evolucionar de manera muy satisfactoria. Sin embargo, cuando existen factores de riesgo, se debe realizar la ecografía de la cuarta a la sexta semana, como mencionamos anteriormente, desde el mes hasta más o menos el segundo y cuarto mes, donde si hay una cadera o una, digamos, articulación inmadura, se hace una revisión cada mes con ecografía. Si es normal, pues terminamos en revisiones hasta la adolescencia, pero cuando son luxables, normalmente se debe derivar al ortopedista infantil para que desde el punto de vista disciplinario se debe tratar con el especialista que debe realizar este tipo de tratamiento. Los tratamientos normalmente inician con el arnés cuando son de tratamiento, digamos, precoz o de diagnóstico precoz, con una reducción satisfactoria
en donde se hacen revisiones periódicas. En su defecto, se realiza la artrografía, como dijimos anteriormente, son de criterios artrográficos para saber la complejidad del tratamiento, y se hace la reducción ortopédica versus la quirúrgica según el criterio del ortopedista infantil. Si no se diagnostica o no se trata a tiempo, tenemos algunas complicaciones que pueden terminar inclusive de la necrosis avascular de la cabeza femoral, inclusive con acortamientos aparentes del miembro, contracturas en flexo y aproximación del miembro afecto, rotación externa del miembro e insuficiencia del aparato abductor. Y tenemos también otras patologías que pueden estar asociadas, como la escoliosis lumbar, el signo de Duchenne o distrofia muscular, y también el signo de Lloyd-Roberts. Los tratamientos quirúrgicos para mencionar normalmente pueden variar de las osteotomías acetabulares, osteotomías femorales o acetabuloplastia, donde podemos mencionar, por ejemplo, la osteotomía de Salter. Existen otras denominadas en la literatura como la de Pemberton, la de Steele, la de Chiari, entre otras que pues podemos mencionar para el tratamiento quirúrgico y abordaje de esta patología cuando amerita corrección quirúrgica. Entonces, para llevar a casa, tenemos que la luxación teratológica es aquella que suele asociarse a otras malformaciones graves. La mayor incidencia siempre va a ser en el sexo femenino, con una relación de 4:1. La afectación suele ser unilateral, afectando predominantemente el lado izquierdo, y a partir del cuarto mes de vida, la prueba recomendada para detectar la displasia es la radiografía, normalmente también asociado a criterios de ultrasonido que se hacen al mes de edad. Y ante la maniobra de Ortolani-Barlow positiva, en un recién nacido se recomienda derivar al niño a un pediatra ortopedista calificado. La bibliografía consultada. Muchas gracias.